Tardes. Buenas tardes para todas y todos. Cordial saludo. Mi nombre es Oscar Forero, soy el presidente de Fundacite Táchira. Y bueno, venimos hoy con una nueva experiencia, arrancando o iniciando un nuevo proceso formativo, dirigido por supuesto a fortalecer los conocimientos de los docentes, de los especialistas que al mismo tiempo se encuentran en diferentes espacios, no solamente del estado Táchira, sino de diferentes estados de nuestro país. Nuestra función, por supuesto, es garantizar que haya un proceso de socialización de conocimiento que sirva para que ustedes, docentes, vayan al año escolar 2026-2027, por supuesto, con mucho más conocimientos, que vayan, por supuesto, con toda una serie de nuevos experimentos que puedan desarrollar y que no solamente se dirija al experimento, sino que también se sepa explicar el experimento. Vaya, por supuesto, nuestro saludo para todas las personas que a esta hora se conectan. Tenemos 58 personas conectadas. Sé que hay algunos que no tienen en este momento conexión a internet o algunos que tienen problemas con la luz. Sin embargo, les quiero recordar que esta clase será grabada y será publicada tal cual como se vino haciendo en el primer módulo. Este segundo módulo reúne, por supuesto, una serie de experimentos nuevos que no son los mismos del primer módulo, en el cual va a implicar una serie de 4 clases donde también se va a entregar un certificado de participación. Importante aclarar que para este caso, para este certificado de participación, van a haber al final de la 4ª clase, se va a entregar un quiz o un formulario para llenarlo, cada uno de manera personal, y el responder el certificado va a tener una especie de evaluación, y en esa evaluación dependerá si la persona tiene o no derecho al certificado. En este caso, la persona que no responda al formulario no va a tener certificado, y quien responda al formulario y tenga un puntaje superior a los 15 puntos va a acceder a este certificado del cual vengo mencionando. Es importante que eso lo tengamos claro, ¿ok? Por supuesto que van a haber nuevos talleres, van a haber nuevas experiencias, y al mismo tiempo nosotros también queremos que este esfuerzo que se viene haciendo acá, que es un esfuerzo de todos, por supuesto, de todo el equipo de Fundacite Táchira, de la Gran Visión Ciencia, de la propia gobernación del estado Táchira, también, por supuesto, se vea reflejado en el aula de clase. Nuestro interés y nuestro objetivo es que todo el trabajo que acá se haga, que todos los conocimientos que aquí se socialicen, por supuesto, vayan al área y al salón de clase, que sean los muchachos, los jóvenes, integrantes del Programa Nacional Semillero Científico, quienes se vayan, por supuesto, nutriendo con estos conocimientos, y eso nos permita que podamos avanzar como país y como sociedad. En este momento tenemos 67 personas conectadas. Hoy el proceso formativo va a ser del área de matemática. Matemática, por supuesto, aplicada a la pedagogía, por supuesto, con un enfoque muy pedagógico, muy de demostrarles a ustedes algunos conceptos y algunas temáticas del área de la matemática que son muy importantes para el fortalecimiento de los muchachos, para que el muchacho cuando salga de la escuela y vaya al liceo no le tenga temor a la matemática, sino que se dé cuenta que es un área, por supuesto, muy interesante, que reúne un sinfín de facilidades que nos permiten tomar bien decisiones, que nos permite hacer análisis, que nos permite incluso trabajar bajo presiones, que nos permite de una u otra forma abrir nuestra mente a nuevos conocimientos. Vamos a tener hoy como formador a nuestro compañero Johnny Molina, quien les va a dictar a ustedes este área de matemática y que, repito, tiene una serie de experimentos muy interesantes, unas áreas muy interesantes para el desarrollo y para el conocimiento de todos. Por supuesto que nuestra intención también es que varios de estos experimentos ustedes los desarrollen, así como se va a hacer acá, los puedan diseñar, elaborar, para que puedan ser llevados al aula de clase. Entonces, bueno, sin más preámbulo, de verdad que muy contento por las 73 personas, a lo mejor vamos a llegar a 80, 90, 100 personas conectadas, pero que las personas que están conectadas, por supuesto, demuestra también que el primer taller les gustó mucho, que tuvo una amplia receptividad, así me lo han hecho llegar, y que de una u otra forma sirva para ampliar, como lo he dicho ya anteriormente, todo el área de los conocimientos. Entonces, vamos a quitar aquí un momento la cámara mientras que hacemos la conexión y darle las gracias a todas y todos.
Listo. Bueno, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Johnny Molina, soy ingeniero. Pertenezco al grupo de facilitadores de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Táchira, y en esta oportunidad, pues, vamos a hacer algunas actividades que muchas veces son algo lúdicas, algo divertidas, para que los niños pequeños, los niños de primaria, puedan absorber conocimientos en el área de las matemáticas. ¿Ok? Tenemos una serie de experimentos, ahorita se los voy a mostrar poco a poco, para que pues, nosotros podamos explicar de manera sencilla, de manera práctica, algunos conocimientos básicos de las leyes y principios matemáticos. Mientras, vamos a comenzar con algunos de los experimentos. Bien, gracias. ¿Ok? La primera actividad que vamos a desarrollar, yo la denominé la ruleta de ángulos, ¿sí? Este disco, que es bastante sencillo, bastante práctico, bastante cómodo para los niños, busca, por ejemplo, es que los niños puedan entender el concepto de la medición de ángulos, ¿sí? Y de una manera práctica, de una manera sencilla, nosotros podemos medir mediante este disco, podemos medir nosotros los ángulos, ¿ok? ¿En qué consiste la ruleta de ángulos? Pues esto es un material bastante interactivo que el niño puede manipular y está diseñado como para que la geometría pueda ser entendida y comprendida con bastante facilidad, ¿sí? Si ustedes pueden apreciar, pues son dos discos que están separados de distintos colores. Uno de los primeros discos está delimitado cada 10 grados, ¿ok? Que sería la base. Ahorita les explico qué materiales utilicé para crear este disco. En primer lugar, pues son dos discos de cartón con colores diferentes. En segundo lugar, ellos van a estar unidos desde el centro, ¿sí? Si ustedes pueden apreciar, los podemos unir y de esta manera nosotros podemos girar y darle fuerza para que ellos puedan vivir. ¿Cómo funciona? Indudablemente el niño va a tener la oportunidad de manipular y de ir creando la abertura de ambos lados para que ellos puedan definir qué ángulo es el que estamos estudiando, ¿sí? Ellos pueden ir manipulando ambos el giro de los discos para que puedan enfocar el ángulo que estamos estudiando, ¿ok? Podemos explicar con esta herramienta, nosotros podemos explicar cuál es la clasificación de los ángulos, ¿sí? Nosotros podemos decir que un ángulo, de dónde a dónde los ángulos son agudos, un ángulo agudo sería hasta aquí, sería ángulos agudos. El ángulo recto también podemos señalarlo como un ángulo recto. Podemos explicarle también hasta dónde están los ángulos obtusos, desde 90 hasta 180. También podemos explicarle cuál es el ángulo llano. Y por último, también podemos explicarle cuál serían los ángulos cóncavos. Es una manera bastante visual, es una manera bastante práctica, es una manera bastante manipulativa para que el niño pueda entender de manera visual, de manera gráfica, en qué consiste un ángulo. Recuerde que un ángulo es la medición que existe entre dos líneas, una línea, otra línea, y la abertura de él me refiere a mí la medición de ese ángulo. Y con ese ángulo, pues nosotros podemos explicarle un poquito en qué consiste un ángulo agudo, en qué consiste un ángulo recto, en qué consiste un ángulo obtuso, y así sucesivamente. ¿Ok? Es un ejercicio bastante sencillo, bastante práctico, lo podemos recrear con materiales caseros, con materiales que tenemos en nuestros hogares, y el niño puede, primero, aumentamos la creatividad del niño, aumentamos el conocimiento de los ángulos, aumentamos el conocimiento geométrico. Y una de las cosas que yo vi con este tipo de ejercicios es que el niño se interesa mucho más por las matemáticas que la simple teoría. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros con estos experimentos? De que el aula de clase se convierta en un aula que no solamente sea teórica, ¿sí? Porque si hablamos de teoría, le preguntamos a la IA, le preguntamos al internet, le preguntamos a la inteligencia artificial
que nos dé la parte teórica, pero la práctica es lo que el niño va a motivarlo y el niño como que le va a gustar llegar más al salón de clase, cambiando el ambiente que nosotros actualmente tenemos. ¿Ok? Este es el primer ejercicio que tenemos. Vamos a continuar con el segundo experimento para el estudio de las matemáticas. ¿Vale? Sí, vamos a hacer. Bueno, en el siguiente experimento vamos a utilizar algo que a los niños pues les encanta, que es jugar con las burbujas. Sí, yo lo he denominado geometría con burbujas de jabón. ¿Ok? Vamos a estudiar un poquito de matemáticas utilizando algo tan sencillo como que es crear burbujas de jabón. ¿Ok? Si nosotros miramos a nuestro alrededor, pues nosotros podemos descubrir de que tenemos distintas configuraciones geométricas, ¿sí? Nosotros miramos a nuestro alrededor, tenemos círculos, tenemos pirámides, tenemos cubos, tenemos esferas, tenemos un montón de cosas geométricas que es como si yo dijera que la naturaleza conociera o supiese matemáticas, ¿sí? Si ustedes ven, la naturaleza como que ella interpreta las figuras matemáticas. Nosotros podemos ver que los planetas son esféricos, nosotros podemos ver de que las gotas de agua presentan como una especie, una forma de esfera. Nosotros podemos ver que las figuras de las pompas de jabón o las burbujas son también esféricas, pero debemos de preguntarnos, o los niños se preguntan muchas veces, ¿por qué eso es así? O tenemos que preguntar, los niños se preguntan, ¿qué propiedades tienen esas figuras que en realidad tomaron para que fuese así? ¿Por qué, por ejemplo, la luz toma una línea recta para propagarse? ¿O por qué una burbuja es en forma esférica y no es triangular o no es cúbica? ¿O por qué los panales de abejas tienen esa estructura hexagonal que a veces nos parece interesante? Entonces, ese tipo de preguntas los niños se la hacen siempre. Y a mí en las charlas, que los despliegues que nosotros, los niños me la preguntan siempre, profesor, ¿por qué el balón de fútbol a veces tiene una figura hexágona? Eso tiene una interpretación matemática y muchas veces no tenemos la respuesta, ¿ok? Pero en las cosas sencillas como esto, nosotros encontramos respuestas matemáticas y el niño, yo sé que las va a entender de manera más fácil, ¿sí? Todas estas cosas con las figuras o la de pompa de jabón o las películas de jabón, pues muchos estudiosos en las matemáticas se dieron cuenta de algo que ocurría, ¿sí? Él decía que por qué las bombas, las pompas de jabón, ofrecían esa figura o esa forma geométrica en particular. Es como que si esas figuras geométricas me pudieran dar a mí interpretar leyes físicas, me podían interpretar leyes matemáticas, y hubo una persona que se encargó de estudiar esto tan básico, que parece que nos parece básico, pero en realidad la estructura matemática que hay detrás de ese conocimiento es bastante interesante. Un físico belga, lo relato, apellido Platón, Joseph Platón, descubrió que las películas o las burbujas de jabón que nosotros generamos aquí, burbujas de jabón, pues ella podía generar y darme información matemática. ¿Okay? Para este tipo de experimentos, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Bueno, primero vamos a utilizar agua, un jabón líquido de lavaplatos, que sería nuestra mezcla, nuestra disolución. Vamos a utilizar una serie de figuras que las hicimos con palitos chinos, ¿sí? Si ustedes ven, son palitos chinos y pistola de silicón, y nosotros creamos las figuritas. Las voy a acercar. Son las figuritas con material reusable que tenemos en nuestras casas. Podemos hacer una pirámide, podemos hacer un prisma, podemos hacer un cubo, tenemos cubo, otra pirámide que es doble, un prisma, o tenemos también las figuras planas. Yo pude haber hecho cuadrados, pude haber hecho triángulos, y de esta manera nosotros
incentivamos al niño al estudio de las figuras geométricas al momento de la construcción, ¿ok? Y no solo al momento de la construcción, podemos explicar muchas cosas con ella. Yo puedo explicar que esta figura posee 3 lados, podemos calcular el volumen de ella, podemos calcular los vértices, podemos explicar las aristas, podemos explicar una de las cosas que este físico descubrió con esta disolución. Si ustedes pueden apreciar, ¿qué le pareció interesante a Platón? Platón realizó toda esta figura y introdujo esta figura, la introdujo dentro de la disolución. Al momento de sacarla, se formó una película de jabón. Si ustedes la pueden apreciar, se formó una película de jabón en donde hay 3 líneas que se interceptan, ¿sí? Cada línea representa un ángulo de 120 grados completos, ni más ni menos. Fue interesante cuando él descubrió que solamente se aparecía cuando yo la generaba con figuras triangulares. Si yo hago lo mismo con una figura, con un cubo, no se va a apreciar que se unen esas líneas, ¿ok? A esta figura, Platón la denominó, ese punto que se ve en el centro, se denominó el punto de Fermat. Y si ustedes pueden, le podemos explicar a los muchachos que la distancia que hay de ese punto central, que me unen esas líneas, hacia los vértices, es la mínima superficie que se puede generar con el agua y jabón, ¿ok? Él promulgó 3 leyes, ¿sí? Él se dio cuenta de que cada vez que él sumergía una figura de estas en el líquido o en el jabón, se podrían generar líneas de a 3 en 3. Perdón, una pregunta por aquí. Pero ¿punto de qué? El punto donde se intersectan ambas. Si usted las ve, podemos apreciar, yo no sé si se llega a detectar, hay un punto donde se unen 3 líneas de cada vértice, ¿sí? Ese punto es único. Las burbujas de jabón me dan ese punto único y matemáticamente se puede calcular dónde queda. ¿Sí ve? ¿Sí se puede apreciar? Ese punto muchas veces corresponde al punto medio o donde se intersectan todas las líneas de cada vértice a ese punto. Ese es, si yo sumo esos lados, es lo mínimo que la burbuja de jabón, punto de Fermat. ¿Lo pueden ubicar? El punto de Fermat es el punto que me genera la mínima longitud del vértice a ese punto. La burbuja me lo da matemáticamente, ¿ok? La segunda ley que promulgó Platón, él dice que cada vez que yo genere esas líneas, el ángulo que se genera son de 120 grados. Si ustedes pueden apreciar, 120 grados exactos. ¿Ven? Se forma una estructura 120 grados. ¿Por qué le explico yo esto a los niños? Esto lo utilizan mucho los arquitectos porque al momento de yo realizar el cubrimiento con un material de una figura volumétrica, como en este caso tenemos un prisma triangular, la mínima cantidad de material que yo voy a utilizar para forrar esa figura me lo pudiera dar el experimento con una burbuja de jabón. ¿Sí? Existen cálculos matemáticos, existen algoritmos matemáticos que me permiten a mí minimizar de manera eficiente esa cantidad de material que yo necesito. ¿Ok? Y solamente con burbujas de jabón. Muchas de las figuras geométricas que nosotros estudiamos, por ejemplo, los niños a veces me preguntan, profe, ¿y por qué una burbuja de jabón no es triangular? ¿Por qué yo con esto yo no genero figuras triangulares o burbujas triangulares? ¿O por qué al momento de yo introducir un cuadrado yo no puedo generar una burbuja cuadrada? Porque la esfera es una figura en particular muy interesante. La esfera es una figura que me permite a mí utilizar de manera mínima la superficie, de cubrir de manera mínima esa superficie. Y la burbuja de jabón lo que hace es eso, cubrir la superficie de manera mínima, ¿ok? O cubrir áreas con la mínima cantidad de área. Es un experimento interesante en donde nosotros solamente podemos utilizar figuras volumétricas, también podemos utilizar figuras planas, podemos explicar físicamente también lo que nosotros llamamos
tensión superficial, también lo podemos hacer. Yo puedo utilizar una figura y yo puedo detectar cuándo es la mínima área que va a utilizar para yo poder encerrar esta figura. Si yo la puedo utilizar, ustedes van a poder apreciar que la burbuja me va a generar el área mínima para yo encerrar esta figura. Si se rompe la tensión, el hilo, te lo vendo, cae. ¿Ok? De nuevo genero la tensión y se va a ver. Se rompe la tensión, el hilo no cae. Entonces, él descubrió que esa tensión superficial que me ofrece la pompa de jabón era proporcional a la energía que tenemos para generar esa área. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos explicarle a los muchachos de una manera divertida. Los niños pueden hasta generar otras figuras internas, lo podemos apreciar. Yo puedo generar figuras internas en donde los niños pueden generar otras figuras geométricas, ¿ok? Y de manera bastante divertida, bastante lúdica, bastante fácil, porque tenemos los materiales en nuestros hogares, ¿ok? En la siguiente actividad, en el siguiente material didáctico, pues es bastante también sencillo. Nosotros en la parte de robótica, en la parte de electrónica, pues, o en la vida cotidiana, podemos decir, nosotros nos enseñaron a contar números naturales, ¿sí? Y los niños saben sumar, saben restar, saben multiplicar, saben dividir los números naturales, ¿ok? Pero no, a través de los años, pues, el hombre o el ser humano, pues, ha querido que debe de contar en otros sistemas, ¿sí? Y muy frecuentemente nosotros no lo hacemos en nuestras aulas. Hoy en día, para entender un poquito las computadoras, para entender un poquito la inteligencia artificial, para entender un poquito la realidad virtual, para entender un poquito la electrónica, la robótica, indudablemente debemos de saber contar en otros sistemas y el niño tiene que saber contar en otros sistemas. En este caso, pues tenemos un experimento bastante sencillo para enseñar a los niños a que piensen en el sistema binario. ¿Ok? El sistema binario, pues, indudablemente lo utilizan las computadoras. ¿Por qué? Porque en un inicio enseñar a las computadoras en el sistema decimal era bastante difícil. El ser humano, ¿qué hizo? El hombre hizo, bueno, vamos a que ellas piensen solamente con el sistema binario, que solamente piensen en dos números, que son el número 0, que piensen en ceros y que piensen en 1. ¿Ok? Y los niños podemos enseñar o a que ellos adquieran el conocimiento de que aprendan a manejar el sistema binario o que aprendan a hacer la equivalencia entre un sistema decimal y un número en binario. ¿Ok? Es bastante sencillo. ¿Qué deben de disponer? Bueno, tenemos varios vasitos plásticos desechables que son transparentes. También tenemos algunas. Ustedes pueden utilizar cualquier cosa que pueda identificarse dentro de cada vasito. Yo utilicé algunas pelotitas de ping-pong. Ustedes pueden utilizar caramelos, pueden utilizar metras, pueden utilizar cualquier otra cosa. Y claro, recuerden de que el sistema binario pues, es un sistema que también, al igual que el decimal, es ponderado, tiene un peso. Indudablemente, cuando yo marque, ustedes ven que cada vasito tiene un peso, ¿sí? El peso del primer vasito va a ser el número 1, el peso del vasito número 2, va a ser de 4, 8, 16, 32. ¿Ok? De esta manera, cada vasito va a tener su peso.
al momento nosotros de cambiar la equivalencia entre un número y otro. Imagínense, o vamos a suponer, de que yo quiero saber de que el niño aprenda a llevar el número 14 en base 10, yo lo quiero llevar a binario. El niño, indudablemente, en estos momentos algunos no lo van a saber. Pero una manera práctica y sencilla, bueno, vamos a ver, yo los voy a colocar, de que el niño me genere 14 en cada uno de los vasitos. Para yo generar los 14 en cada uno de los vasitos, yo voy a colocar una pelotita en el número 8. Voy a colocar otra pelotita en el número 4. Ya serían 8 y 4, 12. Me faltarían 2 para llegar al número que yo quiero cambiar. 14. ¿Ok? Ya el niño debe de saber cómo convertir el 14 decimal a 14 binario. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a indicar a él que cada vasito que tiene su pelota va a ser un 1 y cada vasito que no tenga pelota va a ser un 0. Entonces, en este caso sería 0, 0, 1, 1, 1, 0. Entonces, 14 en decimal sería 0, 0, 1, 1, 1, 0 en binario. Y recuerde que esta es lo que interpreta una computadora, lo que interpreta una tarjeta madre, lo que interpreta una transferencia de datos, lo que interpreta las telecomunicaciones. Hoy en día las telecomunicaciones no va a transmitir el 14. ¿Qué va a transmitir por telecomunicaciones? Ceros y unos. Y de esta manera los niños pueden llevar de un sistema decimal que sí lo saben bastante manejar, bastante bien, a un sistema tan práctico que indudablemente el niño tiene que aprender a manejar el sistema binario. Porque en el mundo de la robótica, en el mundo de la electrónica, en el mundo de los sistemas digitales, el niño tiene que aprender a conocer este sistema binario. ¿Por qué? Porque las computadoras solo piensan en ceros y unos. ¿Ok? Es un ejercicio o un experimento bastante sencillo, es un experimento bastante práctico, donde los niños pueden pasar de un sistema decimal a un sistema binario con bastante facilidad. Y ya el niño irá comprendiendo qué significa el sistema binario, qué significa un sistema en decimal. ¿Ok? Ahora lo voy a seguirlo. Okay. Seguimos en el estudio de la geometría. Me encantan mucho los estudios de la geometría. En este caso, pues vamos a estudiar un poquito geometría analítica, geometría gráfica y construir un plano cartesiano, pero ustedes están viendo que solamente es el primer cuadrante, ¿sí? Tiene el primer cuadrante, tiene que tener el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Pero como los experimentos van enfocados un poquito para los niños más pequeños, para los niños de primaria, de básica, solamente me enfoqué en que ellos ubicaran puntos en el plano, pero de los números naturales. No los vamos a complicar por ahorita con los números enteros, ¿ok? Solamente vamos a ubicar en el plano puntos de los números naturales. Ustedes pueden indicarle a los niños, vamos a ubicar o a posicionar puntos en este sistema, ¿ok? Para construirlo es bastante sencillo, solamente es un material de anime, un foamy, y hacer y dibujar el sistema de ejes coordenadas o de coordenadas cartesianas. ¿Okay? Es bastante sencillo, bastante divertido porque los niños van a empezar a ubicar puntos que muchas veces, pues, cuando ya en realidad estudien funciones, estudien la representación gráfica de las funciones, pues los niños van a tener ya un conocimiento previo de cómo ubicar puntos en el plano. Bien, y los conocimientos son bastante prácticos, bastante sencillos. Por ejemplo, ustedes pueden decirle a los niños, vamos a ubicar puntos en el plano. Por ejemplo, el siguiente punto, 1,3. Recuerde que hay que darle un poquito de teoría a los niños de
qué significa el 1,3. 1 en el eje de las abscisas, el 3 sería en el eje de las ordenadas. Pero los niños van a tener la siguiente. Es como si estuviésemos jugando dardos. Y los niños se van a divertir bastante con estos juegos. Ellos van a ubicar el 1,3. Bueno, sería 1 en el eje de las X, 3 en el eje de las Y. Si yo me ubico 1 en el eje de las X, 3, subo hasta el eje de la Y, ya ellos van a ubicar el punto 1,3 aquí. ¿Okay? Ya ellos aprenden a ubicar puntos en un plano de coordenadas cartesianas. Si estamos nosotros haciendo o definiendo, por ejemplo, estudiando una recta, los niños van a ubicar otro punto. Por ejemplo, yo puedo ubicar el 2,4. Ok, indudablemente los niños van a entender que el 2 en el eje de las X y el 4 en el eje de las Y, y van a ubicar el punto 2, 4. ¿Okay? Ya los niños se van familiarizando un poquito con el plano de coordenadas cartesianas. ¿Sí? Ellos después nosotros podemos empezar a generar figuras geométricas. Por ejemplo, aquí podemos empezar a graficar una recta, o podemos graficar un cuadrado, podemos graficar triángulos, podemos graficar muchas cosas, pero ya ubicándolos en el plano. Vamos a ubicar el punto 3,5. Bueno, el niño ubicaría el punto 3, subiríamos hasta el 5 y ubicaríamos la coordenada 3,5. ¿Sí? Ellos van a ir que los puntos tienen una relación, ¿sí? Pero por ahorita no vamos a explicarle lo de la función a los niños, solamente que ellos se ubiquen el punto en el plano coordenadas cartesianas. Y podemos ir generando varias figuras para que ellos vayan entendiendo de que los puntos se pueden ubicar en un plano de coordenadas cartesianas. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta, algunos materiales de los que utilicé para los experimentos, me lo pueden preguntar y puedo aclarar las preguntas. ¿Ok? ¿Cuánto y cuánto de manera negativa? Ok, no le expliqué la parte negativa, la parte de los números enteros, no lo expliqué porque indudablemente estos experimentos van enfocados un poquito para los niños de tercer grado, de cuarto grado, de quinto grado. Entonces, muchas veces no les hemos dado los números enteros. Por ahorita solamente expliqué para que ellos ubicaran puntos en el plano, pero de números naturales. ¿Por qué 10 a la 2? ¿Por qué 10 a la 2 al final? ¿Por qué 10? Sí, pasa. Esa cuando dice la anterior. El del binario. Ah, ok. Cada uno va a tener un peso ponderado. Si ustedes ven, este vasito tiene un peso de 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ustedes van a ubicar el número en decimal sumando cada uno de los pesos ponderados. Recuerden que el decimal también es ponderado. Cada uno de los dígitos tiene un peso. Igual sucede en los binarios. Cada dígito tiene un peso. Si yo en este momento quisiera representar el número 13, sería 8 y 4, 12, y 1 serían 13. Entonces, cada vasito va a tener un peso ponderado, ¿ok? Y eso sería un 1. La computadora o los sistemas digitales van a interpretar de que allí hay un 1. ¿Cuándo esa manera negativa, cómo lo explicaría? Ya, no se ve. Dice que no se ve, pero eso hace rato. ¿Sí? Si tienen otra pregunta, me la hacen y yo la puedo responder. Bueno, mi querido asociado, queremos hacer énfasis en de que hoy en día, pues, las aulas sobre binario. Ok, vamos a replicar otra vez. Ok. El sistema binario tiene un peso, ¿sí? El primer dígito vale 1. El segundo dígito va a tener un peso de 2. El tercer dígito va a tener un peso de 4. Y así sucesivamente en múltiplos de 2. ¿Ok? En este caso, si tú quieres representar el sistema, cualquier número en decimal, por ejemplo, el número 10, tú lo representarías con 8 más 2 serían un 10. ¿Ok?
En este caso, el número binario que vas a marcar, ¿cuál sería? Sería un 0, un 0, en este caso un 1, un 0, un 1 y un 0. Este sería un 10 en binario. 10 en decimal, 0, 0, 1, 0, 1, 0, sería lo que interpreta la computadora. Porque ella recuerda que habla solamente en unos y ceros. En el sistema binario, ok. Me preguntan, va un 10 al cuadrado, no sé qué se refiere con el cuadrado, no. Solamente, claro, los pesos ponderados siempre van al cuadrado. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3, 2 a la 1 a la 0, 2 a la 0, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5 y así sucesivamente. Sí, esos son los pesos en el sistema binario. ¿Cómo se explicaría el sistema quinario? Para el sistema quinario, igualito, se va a expresar de la manera, pero entonces cada peso no va a ser 1, ni 2, ni 4, va a ser en múltiplos de 5. 5 a la 0, 5 a la 1, 5 a la 2, 5 a la 3, 5 a la 4 y 5 a la 5. Y con este experimento también pudieran escribir los números decimales en el sistema quinario. De la misma manera. Lo que pasa es que cada peso puede ir a cambiarlo, claro. Y en el sistema binario. Va un 10 al cuadrado, ok, muchas gracias. Bueno, como les venía diciendo, pues nosotros hoy en día las aulas tenemos que tratar de ir haciendo algún cambio. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos la parte teórica, pues hoy en día con la tecnología, con la inteligencia artificial, con la realidad virtual, con Internet, todas esas cosas pues hacen de que el niño no se sienta motivado a ir a una aula de clase. ¿Por qué? Porque si yo llego a la hora de clase y les voy a explicar el teorema de Pitágoras en forma de teórica, indudablemente el niño no se va a sentir motivado. No, ¿para qué voy para la escuela si yo en Internet consigo la teoría del teorema de Pitágoras? Una fórmula la consigo por Internet, un problema lo consigo por Internet. Pero la parte lúdica, la parte experimental, la parte manipulativa, la parte creativa, pues eso sí no lo van a conseguir en Internet. Y allí es donde nosotros tenemos que captar la curiosidad de los niños. ¿Sí? Ustedes recuerden de que cuando los grandes matemáticos, los grandes físicos, los grandes químicos utilizaban todas estas herramientas para ellos interpretar y generar leyes matemáticas, para generar leyes físicas. ¿Sí? Ellos experimentaban. Y yo creo que allí es donde está la curiosidad, el rescate de la curiosidad de los niños. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos experimentos, yo sé que cuando ustedes hagan el experimento de las burbujas de jabón o el experimento de los sistemas binarios, el niño llegará a la casa y ya sabe y nunca se le va a olvidar cómo o qué interpreta una burbuja de jabón, o qué interpreta un sistema binario, o qué es lo que yo cuento con un sistema binario. Cosa que a veces no sucede cuando lo hablamos en forma teórica, el niño se siente como algo aburrido, se siente como algo que no tiene interés, y ese interés es el que nosotros tenemos que captar en las aulas de clase. ¿Okay? Sí, eso es correcto. Sí, solamente nos vamos a adiciones, sustracción, multiplicación. Pero en nosotros está en utilizar otras herramientas para sumar, para restar, para multiplicar, para dividir, y no aferrarnos al sistema clásico que es como un algoritmo. Vamos a hacer esta división como un algoritmo, como una serie de pasos. ¿Ok? Sí, pero nosotros tenemos que tratar de que los niños vean otras cosas en el aula de clases. Porque la parte teórica, ellos llegarán a sus casas, o los teléfonos, o la inteligencia artificial, pues ya indudablemente se la preguntan a ella y ella se los va a dar. Pero la parte, como se lo dije, la parte así, manipulativa, creativa, de que ellos jueguen, de que ellos interpreten, que ellos analicen, es donde nosotros tenemos que rescatar un poquito esa parte experimental con todas estas cosas, con estas actividades. No, en línea de asistencia, ¿sí pasamos en línea de asistencia? No, no hemos pasado línea de asistencia. En el momento de aplicar la prueba, pues nosotros pasaremos el link para las pruebas, y quienes quieran presentar la prueba, pues ellos son los que van a presentar. Sí, muchas veces nosotros nos enfocamos en las cosas básicas, pero en lo básico a veces encontramos también muchas cosas interesantes. ¿Sí? Y yo sé que los niños se los van a agradecer. Cuando ustedes jueguen con todas estas cosas con los niños, los más pequeños sobre todo,
como que le van a agarrar un poquito más de curiosidad, vamos a captar ese interés que los niños van a necesitar un poquito más adelante. Sí, bueno, muchas gracias por la atención prestada y seguiremos al tanto con las otras áreas. Creo que mañana vamos a estudiar un poco de astronomía, ¿sí es? Sí, mañana estudiamos un poco de astronomía o algunos experimentos que también son bastante interesantes. Sí, la clase va a estar grabada. La clase va a estar grabada. Nosotros la vamos a publicar para que ustedes la puedan volver a ver. ¿Okay? Aquellos que no pudieron porque no tenían electricidad o porque no... Sí, la práctica es mucho más productiva para los estudiantes. Pero también no estoy diciendo con ello de que dejemos la parte teórica atrás, ¿no? Sí podemos dictar conceptos teóricos, pero con la parte práctica creo que nos irá mejor. Claro. Sí, ya lo sacamos un poquito de la rutina. Es lo importante con estas actividades. Ok, bueno, saludos a todos y esperamos que en otra oportunidad pues yo los voy a acompañar en otras áreas. Mañana continuamos con una serie de experimentos que son bastante interesantes. No, la clase para todos aquellos que no pudieron estar, la clase va a estar grabada, ¿sí? La clase va a estar grabada para que ustedes la puedan apreciar en cualquier momento que lo permitan. Sí, sí están. Las clases del experimento, la parte 1 también están ya grabadas. Eso está, nosotros tenemos los experimentos. Dale, saludos a todos, pues. Gracias, pues. Importante diría que hay gente que dice que no está escrito. Para aquellos los profesores que no se pudieron, no están inscritos formalmente, pues escríbanos por aquí, ¿no? Ok, escríbanos el número de teléfono para nosotros captar la inscripción, ¿sí? Igual los que no tengan el grupo WhatsApp. Porque hay algunos que no están en el grupo de WhatsApp, nos pueden escribir por aquí para nosotros poderlos agregar. ¿Ok? Aquellos que no están inscritos todavía no están inmersos en el grupo de WhatsApp. Por aquí mismo nos pueden escribir los números de teléfono para nosotros agregarlos y ustedes estén al tanto con el grupo de WhatsApp. Okay. Ese es el número para que me escriban y yo los voy a incorporar, ¿sí? Eso. Escríbanme y yo los incorporo al grupo de WhatsApp para que estén más informados sobre las actividades. ¿Sí? Mañana tenemos otra actividad a la misma hora, por el mismo canal, te vamos a estar informando en lo previo para que se puedan conectar. Mañana volvemos a tener otra actividad de esta, pero en otra área. Yo te voy a pasar el link, Francis. Yo te voy a pasar el link. La clase va a estar grabada y se va a publicar para que ustedes puedan apreciar nuevamente. A ver, Que escriban el grupo de experimentos que tenemos y por ahí le pasamos el link de la primera parte y es que estará grabado. Francis, por favor, nos puedes indicar, si no estás en el grupo de WhatsApp, nos puedes indicar el número de teléfono y nosotros te incorporamos para que puedas tener el link. ¿Ok? Dicen, disculpen, pero no se escucha la clase.